Durante mis horas de soledad viajera recorriendo nuestras tierras zamoranas en aquellas 3 últimas décadas del pasado siglo XX, tuve tiempo para pensar en mis admirados e ilustres Don Quijote y Sancho, y hasta parecía me acompañaban por aquellos viejos caminos, siempre atentos a lo que les explicaba. Ahora, aprovechando el 4º centenario de su nacimiento y para haceros partícipes de ello, he decidido sacar a la luz esta recreación que tan guardada he tenido. Le damos ya la bienvenida a José Manuel García Rubio, muy buenas. Muy buenas. A Don Quijote y a Sancho. Sí, que menudos disgustos me han dado. Uy, ¿qué ha pasado? Hombre, que hace 10 o 12 días se me perdieron. ¿Ah? ¿Y eso? Sí. ¿Qué les pasó? Bueno, yo qué sé, desaparecieron. ¿Y sabes dónde los encontré? ¿Dónde? Aquí en la 8. Ah, sí. Con unos niños del colegio San José y un profesor que habían estado haciendo unas cosas muy bonitas. ¿Qué te pareció? Hombre, precioso. Tengo que hablar con ese profesor. Sí. Me tienes que pasar su teléfono. Vale, yo te paso el contacto, pero a ver qué haces con Don Quijote y con Sancho, ¿eh? Que están pluriempleados ya aquí en la provincia. Claro, no, es para presentarles a Don Quijote y Sancho ya al natural. Al natural, vale, muy bien. Bueno, nosotros en las historias, después de que los hayas recuperado, los hayas encontrado, vamos a recordar algunos episodios de aquellas cosas que te contaban mientras paseabais por la provincia. ¿Dónde estamos? Pues mira, estamos a las afueras de un pueblo que se llama Villalobos, hace 30 años. Y eso era, que estuvimos hablando de ello, un lazareto. Fue un lazareto donde llevaban a los enfermos contagiosos para separarlos del pueblo. Y allí estuvimos contando la historia del tema ese. Pues mira, justo hemos empezado el programa hablando de la carretera de Villalobos, así que mira. Claro, pues hablamos de Villalobos a Vega de Villalobos, no sé si será. Bueno, sí, no, porque pero por la Villalobos zona, está en medio de todo eso. Bueno, y entonces ya desde ahí ya decidimos entrar al pueblo. Y claro, nos encontramos con algo bastante importante. Míralo, ahí lo tienes. Eso es el convento de Santa Clara, de las monjas clarisas. Y fíjate cómo ocurrió, lo que se habló aquí. Amigo Sancho, este es el convento de las monjas clarisas, que antes había sido palacio señorial de los Villalobos. Parece ser que la fundación de dicho convento religioso por los primos hermanos y además esposos, don Fernando Rodríguez Osorio y doña Inés de la Cerda, fue debido a que el Papa les concedió licencia de casamiento con la condición de fundar un monasterio en lugar elegido por ellos, y eligieron el 18 de abril de 1346, recibiendo dotaciones en buen número de hectáreas de cereal y viñedo. Comenzando el siglo XX, todavía entraban en las amplias bodegas de dicho monasterio gran cantidad de carros cargados de uvas para elaborar vino, cuya venta la realizaba una monja dedicada exclusivamente a ello. Pero no acaba así el pasado de Villalobos, amigo Sancho, así sucesivamente. Claro. ¿Ves que hablamos que todavía se elaboraban vinos, pues en estos tiempos había, en vez de cereal, había mucho viñedo y lo llevaban a entregar allí, lo entregaban allí, y ellas eran las que lo hacían y después lo vendían. Qué bien, en el convento de Santa Clara de Villalobos. Sí, Santa Clara. Y ya desde ahí, ya fue cuando, desde Villalobos, como está muy cerquita, ya llegamos, digamos, a la capital de Tierra de Campos, a Villalpando. Con esas puertas de entrada que son majestuosas. Sí. Y prepárate, Sancho, nos acercamos de nuevo al río Valderaduey que vimos en Cañizo y Castronuevo. Ahora bajaremos a importante villa en otro tiempo amurallada, destacando solitaria en la gran llanura, sobresaliendo del interior las altaneras torres de sus iglesias. De todas esas glorias, fiel escudero conservan fielmente la llamada Puerta de San Andrés, vulgo Puerta Villa, que es como los habitantes de allí llaman a esta puerta, Puerta Villa. Puerta Villa. Sí. Pero su nombre es Puerta de San Andrés. Una de las más hermosas y elegantes de Castilla, junto a la cual nos haremos idea del desaparecido cerco. Claro, eso daban, si estás allí,
efectivamente, tiene alrededor, tiene un recorrido que te vas haciendo idea de dónde estuvo el cerco, cómo fue el cerco. Y por allí estuvimos recorriéndolo, nos metimos en el pueblo, vimos su plaza mayor, que es estupenda, muy bonita, muy castellana. Los estuve invitando a unos vinos por allí, porque allí hay bastantes bares en la plaza. Les presenté a un íntimo amigo mío que tuve durante 40 años allí, con el que jugaba partida de dominó, no, de mus. Mi amigo Primi, el barbero, porque todavía se conservaba. Él era descendiente de otro barbero que su padre a la vez fue hijo de otro barbero. O sea, generaciones de barberos en Villalpando. Sí, a lo mejor si se sigue lo mismo en los primeros tiempos de Don Quijote todavía. Todavía descendían de bárbaros. Y nos lo pasamos muy bien. Y entre los lugares que recorrimos coincidió que en esos días se había hundido una iglesia, que tú ahora la conocerás si has ido alguna vez, pero ahora ya la conoces nueva, que es esta. Era lo que quedó, a medias, la iglesia de San Nicolás. Es la iglesia de San Nicolás. Ay, qué pena verla así, dice aquí, tenemos la iglesia de San Nicolás, cuando solo quedaba la torre, pues se había hundido pocos días antes de que estuvimos nosotros. Al verse desamparada del resto del destruido edificio, se vino abajo, llevando consigo las huellas de un sistema de vida que no por olvidado resulta entrañable recordarlo, cuando la gran campana sonaba con la llegada del mediodía. Tú no sabes qué impresión daba, ¿no las ves las campanas ahí caídas? Sí, sí, sí. Anunciando a los que estuviesen en el campo. Era el reloj de sol a sol, pero además, para que no se desorientaran mucho, cuando llegaba la hora del mediodía, las 12, tocaba la campana. Sí, sí, claro, ya sabían. Es que las campanas antes eran importantísimas. Claro, el que quería iba a comer, o por lo menos le servía de orientación. ¿De qué hora más o menos? Qué hora más o menos estaban. Claro. La hora y todo lo que los mensajes también, según cómo tocasen. Claro. Que era para todo. No necesitaban hacer ejercicio de brazo, no, porque solo con pensarlo les bastaba. Y así fue como la vimos, que después en lugar de esto, en ese lugar, hicieron una iglesia muy moderna, muy nueva, que por cierto, después allí les di yo el pregón, muchos años después, les di yo el pregón de Semana Santa, de su Semana Santa, en aquella iglesia, en la nueva. ¿Invitaste a Don Quijote y a Sancho o no? Sí, pero se quedan en la puerta, y como no los ven, ya, no pasa nada. No causaron sensación. No pasa. Y me dijeron, no entramos porque no nos gusta escuchar rollos. Madre mía, eso es que te conocían bien y dijeron, no, claro. José Manuel, muy bien, pero nosotros nos quedamos aquí, fuera, tomándonos unos vinos en Villalpando, que estamos muy a gusto. Bueno, ¿seguisteis en Villalpando o ya salisteis hacia Sí, y desde allí afueras? Pues fuimos, fíjate, a un pueblo muy cercano, que se llama Villamayor de Campos. Y ahí se ven los famosos palomares en primer plano, y allá lo llaman el Socastro, un puñadito de casas que lo llaman el Socastro, que ya verás, te leo aquí lo siguiente. El Socastro, no lo había escuchado nunca. El Socastro. Sí. Dice, fíjate bien, fiel escudero, en los airosos palomares redondos y cuadrados, adornando el vasto entorno, rompiendo la monotonía del áspero terreno, palomares que en su día fueron construidos con el mismo barro y paja que eran estos terrenos. Aquellas casitas situadas en suave teso, la mayoría son bodegas, hoy pues se despobló de residentes en el siglo XVI. Este es el motivo de que sea conocido como teso de las bodegas, siendo tan antiguo que según algunos estudiosos su origen fue un castro celta, junto a esa ermita que destaca a la izquierda, donde veneran a la Virgen del Socastro, que por eso se llama el Socastro. Virgen del Socastro. Sí, procesionándola cada primavera, rogándole sea buena cosecha, días en que estos campos se visten con sus mejores galas, uniéndose un constante trinar de pajarillos que alegran vista y oídos de caminantes por estas rutas que forman parte de la vieja historia castellana, que para eso ellos habían conocido, pero era la Nueva Castilla. Claro. Esa era moderna, la que conocieron ellos. Esta es la vieja. Esta claro. la vieja. Cierto. Ellos vienen de las modernidades castellanas. Eran muy modernos, claro.
Bueno, pues después de conocer esta zona, ¿qué dijeron de los palomares, por cierto? Bueno, pues de los palomares, pues esos sí estaban más al día de ellos, porque los conocían de sobra, sobre todo el que más se acordaba era Sancho, porque decía, ahí dentro tiene que haber un producto, una materia prima extraordinaria, claro, para guisarla con patatas. Él ya se estaba imaginando el plato, pero sí, no sí, sé yo sí, si le disteis gusto, me parece. Sí, decía, y como alguna viña hemos visto, a lo mejor mantienen todavía un vinillo con el pan, que tiene que ser bueno, porque estamos en tierra de campos, pues justo para ir. Y efectivamente, ya buscamos un lugar y allí, pues... ¿Os pusisteis las botas? Claro, como no faltan pichones, porque hay todo el año, sí, sí, sí. lamentablemente... Cada vez menos. Cuando muchos años después volví yo solo por allí, estos palomares estaban semi-hundidos. No sé si ahora los habrán arreglado un poco, porque estamos hablando de cerca de 30 años. Claro, 30 años. Pues no lo sé, no lo sé. Alguien de Villamayor de Campos yo no he vuelto y podría contar. Y sí que me gustaría volver, sobre todo, a Villalpando, a saludar a los muchos amigos que tenía allí. Claro que sí, pues a veces hay que volver. Bueno, cambiamos este paisaje de palomares por uno muy florido. Sí. Aunque los palomares siguen ahí al fondo. Claro, es que vamos a ver, como ya sabes que nosotros nos podemos multiplicar del invierno al verano, del verano tal, pues esos palomares los habíamos visto en barbecho, con las tierras en barbecho. Y después, pues oye, de repente llegó la primavera, pasó el invierno y llegó la primavera. Y entonces, fíjate, son los mismos palomares vistos desde otro camino, pero ya en plena primavera. Que por eso ya la añado aquí ya sin más comentario, porque hemos comentado lo de los palomares, pues no necesitamos soltar más rollo. No, qué bonito, es que parece un cuadro, así con las flores. Sí, está precioso. Sí. ¿Y la siguiente foto? Y la siguiente foto... ¿A parar ahí? Sí, bueno, pues es en otro pueblecito muy cerca de Villamayor, que se llama Villar de Fallaves, y ese puente es el que permite cruzarlo al río Valderaduey. Ese es el río Valderaduey. Este es un pueblecito muy pequeño, que ahí apenas paramos y ya continuamos camino hacia el pueblo siguiente, que iba a ser Castroverde, para enseñarles algo que merecía la pena verlo, por su curiosidad, que era que allí pasó el tren. Por allí pasó el tren, por allí pasó el tren. Por Castroverde de Campos. De Campos. Seguimos en tierra de Campos. Sí, les estuve enseñando la estación de entonces que había, que todavía se conservaba parte de ella. ¿Y qué decían ellos del tren? Pues eso, que cómo podía venir el tren por ahí. Y yo les decía, pues muy fácil, más fácil que por otros sitios, no tienen que hacer túneles ni tienen que subir cuestas. Eso es verdad. Claro. Eso es verdad, el terreno pues fácil, llanito. o sea que... Y allí estuvimos recorriendo la zona aquella, viendo todavía algunos raíles que quedaban. Era un tren de vía estrecha, que venía enlazaba desde Medina de Río Seco, iba a enlazar con Benavente, para enlazar con el tren Ruta de la Plata, que también está desaparecido. O sea, que era como una tangente para llegar al principal. Eso es, desde Medina de Río Seco, allí para llegar allí. Pero cuando llegaban a Villanueva del Campo, se les debió de acabar el dinero. Y se acabó ahí la vía, Villanueva del Campo. Total, que solo llegaron de Medina de Río Seco a Villanueva del Campo. Bueno, pues por lo menos no consiguieron llegar a Benavente. Esas dos localidades conectadas, madre mía, ¿eh? Claro. Bueno, dejamos a nuestros amigos Don Quijote y Sancho, sí, que ya veremos a ver la semana que viene que nos cuentan del tren, de esas vías que vieron por allí, por la zona de Campos. Pero ¿qué nos trae Peromato esta semana? ¿Muy actual o filosófico? No, habla de una cosa que seguramente tú no hayas oído hablar nunca. A ver. Es del problema catalanista. No, la verdad es que no hemos escuchado hablar. ¿No te suena, verdad? No, nada. Pues fíjate qué pregunta le hice. Desde tu atalaya subido, ¿cómo ves el problema catalanista? Y dice, ¿tú también? Es que todos los que paseaban por allí les oía que iban hablando del mismo problema. Y entonces me dice, querido amigo, en el año 1916 comentó don Miguel de Unamuno lo siguiente. El alcalde de Barcelona se dirigió al rey Alfonso XIII hablándole en catalán. Entonces fui yo quien más alto y fuerte protesté por ello, sosteniendo que el alcalde representa a los vecinos y no solo a los naturales de allí, dentro de los cuales hay quienes no saben catalán. En cambio, todos saben castellano. Por tanto, opino,
siendo unos y otros españoles, aquello es un principio de incivilidad. Como ves, el problema viene de muy largo. Sí, sí, y tanto, y tanto. José Manuel... Lo llamó incivilizado, sí, al alcalde de Barcelona. Fíjate. Incivilizado Unamuno. Así que menos mal que no vive en estos tiempos. Pues sí, sí, uy, madre mía. Si no, ¿cuántos incivilizados habría? José Manuel, muchas gracias. No hay de qué. Volvemos la semana que viene con más. Muy bien. Durante mis horas de soledad viajera recorriendo nuestras tierras zamoranas en aquellas 3 últimas décadas del pasado siglo XX, tuve tiempo para pensar en mis admirados e ilustres Don Quijote y Sancho, y hasta parecía me acompañaban por aquellos viejos caminos, siempre atentos a lo que les explicaba. Ahora, aprovechando el 4º centenario de su nacimiento y para haceros partícipes de ello, he decidido sacar a la luz esta recreación que tan guardada he tenido.